Ya, listo. Vamos entonces a ver la ingeniería del proyecto, ¿ya? Ya les he pasado la práctica, ¿verdad? ¿No? No les enviaron. Vamos a ver, atentos por favor. Tenemos la ingeniería del proyecto, ¿sí? La ingeniería del proyecto, ¿ya? Entonces, en la ingeniería del proyecto tenemos que tener en cuenta nuestro producto, ¿sí? Nuestro producto. El producto puede ser tangible o intangible, ¿sí? Tangible o intangible. Intangible. Entonces, puede ser un producto, ¿sí? Obviamente, pues, o un servicio, ¿sí? Puede ser un servicio. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Nosotros no solamente, pues, elaboramos productos tangibles, sino también realizamos servicios. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta pues al cliente y tener en cuenta la característica o la calidad e inocuidad del producto, ¿sí? Si es tangible. ¿Alguien de aquí está haciendo un producto intangible o un servicio? Ninguno, entonces. Ya. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esta calidad del producto. Entonces, ¿cuál es el tipo de proceso que nosotros vamos a realizar? Tipo de proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos del tipo de proceso, tenemos que tener en cuenta si es por lote, centrado en el producto, o centrado en el proceso, ¿sí? O centrado en el proceso. Tenemos que tener en cuenta si va a ser por lote, si va a ser, pues obviamente intermitente, si va a ser también continuo, o si va a ser también, que lo dudo, pero puede ser también en masa, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos tipos de procesos ustedes están utilizando? Por lote, intermitente, continuo. Ahora, ¿qué será pues cada uno de estos? ¿Ustedes qué están utilizando? ¿Por lote? Entonces, por lote, pues obviamente nosotros tenemos un sistema. Lo voy a dibujar de esta forma el sistema, ¿sí? Este es un sistema. Entonces, en este sistema ingresamos todas las materias primas, e ingresamos los insumos. Y al final tenemos el producto final, producto terminado. En un instante de tiempo, en un tiempo estándar. ¿Sí? ¿Eso están haciendo ustedes o ingresan de manera continua? Por hora, por ejemplo. Y aquí, por hora. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Por lote, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque también nosotros tenemos, pues, estamos orientados a tener un proceso, ¿sí? Donde ingresamos todas las materias primas y tenemos el producto terminado. Entonces, ¿se puede hacer continuo? Claro que sí se puede hacer continuo, pero necesitamos tener en cuenta también que el producto terminado va a tener un mayor volumen. Y ese mayor volumen tiene que estar de acuerdo a ¿qué? De acuerdo a la demanda. No hay forma que nosotros tengamos un producto que no tenga demanda. Entonces, si a cada uno de ustedes les empiezo a decir, pues, cuál es la demanda del producto, cuánto de mano de obra se utiliza el producto, entonces también vamos a tener, cada uno va a tener respuestas diferentes. Entonces, de aquí viene, obviamente, pues, el requerimiento pues, de los materiales, ¿sí? De los materiales. Requerimiento de los materiales, ¿sí? Y también el plan agregado de producción. Y este plan agregado de producción es para tu producto en lote, ¿cuántas personas vas a utilizar? ¿Qué equipos vas a utilizar? ¿Qué tamaño de los equipos tú vas a tener? Entonces, cada uno de ustedes, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a su demanda, porque no hay forma de nosotros
hacer un producto que no va a satisfacer una demanda, ¿sí? O que va a exceder la demanda, no hay forma. Pero dice ingeniero, pero si puede hacerse en laboratorio, también tendré que analizar la demanda, también tienes que analizar la demanda si es que tú vas a querer solucionar un problema. Si tú quieres generar conocimiento a partir de la producción de un nuevo producto, de un nuevo servicio, entonces no analizarías a profundidad la demanda, porque quieres generar conocimiento. Pero nosotros como ingenieros tenemos que tener en cuenta que debemos solucionar un problema, más que generar conocimiento, solucionar un problema. Entonces, y cuando queremos solucionar un problema decimos, bueno, el problema es que las empresas tienen baja rentabilidad, el problema es que las empresas tienen variabilidad en sus procesos, el problema es que las empresas no tienen estandarización en su producto, el problema es que las empresas, obviamente, pues, lo que generan es que la demanda no es satisfecha. Entonces, viene la estandarización de los procesos. Estandarización de los procesos. Ahora, esta estandarización de los procesos tiene que estar de acuerdo a filosofías empresariales. Las filosofías empresariales. Estas filosofías empresariales, muchas veces nosotros tenemos, ¿sí? Las filosofías empresariales, por ejemplo, el Lean Manufacturing, ¿sí? Entonces es una filosofía donde nos indica, pues obviamente, que debe ser en venta la manufactura, ¿sí? Que todo lo que no agregue valor a los ojos del cliente, eliminemos. Y aquí vamos a tener varios procesos que no entregan calidad o que no son percibidos por el cliente. Si el cliente no percibe este proceso, por ejemplo, el proceso de secado. El proceso de secado nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un proceso de secado. Secado, obviamente, vamos a hacer un proceso de temperatura de secado 40 grados centígrados, ¿sí? Y temperatura de secado al ambiente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tiempo, por ejemplo, 4 horas, ¿sí? Y temperatura ambiente, ¿sí? Que estamos a 22, 23 grados, ¿sí? O menos quizás, el tiempo, 3 días, por ejemplo. Entonces, el cliente percibe si el secado ha sido a temperatura ambiente o ha sido a temperatura, por ejemplo, por aire caliente, aquí, por aire caliente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Percibe o no el cliente? ¿Tú te das cuenta cuándo ha sido secado por aire caliente o a temperatura ambiente? ¿Qué dicen? No, porque no conocen. ¿Mm? No, porque no conocen. O sea, el cliente, sí, o las personas que están afuera no conocen si es secado por aire caliente, si es secado por liofilización, no conocen eso. Claro, por ejemplo, depende mucho de tu cliente también, pues. Depende mucho. La mayoría desconocen, por ejemplo. Claro, por ejemplo, si vamos a suponer que sea secado por aire caliente, sus compañeros de liofilización. Liofilización o también, pues obviamente, temperatura ambiente. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que el cliente, ¿sí? Va a tener esa característica, ¿sí? Puedes darse cuenta si es que esto de aquí no se ha reducido el tamaño, por ejemplo. Si se reduce el tamaño o se hace una molienda, el tamaño, quizás ya no identifica si es que ha sido por aire caliente o ha sido secado, pues, bajo sol, bajo secado solar, ¿sí? Allí inclusive todavía menos identificaría, porque cuando es un secado y es un producto, pues, que se ha realizado sin reducir el tamaño, quizás no identifique por la forma, pues obviamente quizás de algunas reacciones que hayan sucedido, por ejemplo pardeamiento, ¿sí? Entonces, pero si reducimos el tamaño, vamos a tener, pues, un producto en polvo, ¿sí? Que difícilmente el cliente observe la variación. Ahora, ¿cuál será más económico? ¿Hacerlo por aire caliente o a temperatura ambiente? Analizamos el contexto. Claro, lo más recomendable para nosotros, ¿cuál sería? Si se reduce el tiempo, en este caso. ¿Cuál sería más económico? Obviamente que si vemos desde el punto de vista del tiempo, es por aire caliente, pero si es por ambiente, toma más tiempo.
Ahora, por ejemplo, nosotros decimos por aire caliente. En aire caliente nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, energía, ¿verdad? Claro. Vamos a necesitar energía. Entonces, a temperatura ambiente no vamos a necesitar energía, pero vamos a necesitar área. ¿Sí? Vamos a necesitar un mayor tiempo. ¿En qué tiempo vamos a cumplir el cliente? ¿Cuánto tiempo, obviamente, el cliente nos dice? ¿Cuánto es el uptime del producto? Por ejemplo, 3 días, 4 días, 5 días. ¿En qué tiempo yo voy a entregar mi producto? Entonces, esas características se tienen que analizar, ¿sí? El área, ¿sí? El área, por ejemplo, para la temperatura ambiente, se puede analizar el área, la temperatura ambiente, el área, también el tiempo, ¿sí? Ahora, necesitará, pues, obviamente, estar removiendo o estar cambiando, pues, de lugar el producto. Entonces eso tenemos que analizar. Ahora, pero identificamos el proceso que no agrega valor a los ojos del cliente y lo eliminamos. Pero teniendo en cuenta siempre, ¿qué vamos a tener en cuenta? La calidad e inocuidad del producto. ¿Sí? Entonces de aquí, cuando nosotros vemos el proceso, podríamos decir, bueno, este proceso yo voy a diseñarlo. ¿Por qué necesito pues obviamente un equipo? ¿Sí? Todo proceso necesita pues un equipo. Entonces, cuando nosotros tenemos ello, vamos a tener luego del Lean Manufacturing, vamos a tener el Six Sigma. ¿Sí? El Six Sigma. Entonces, este Six Sigma nos indica respecto a la calidad que debe tener un producto, o la conformidad, más que, porque calidad, como ustedes saben, pues es subjetivo, ¿sí? Pero aquí habla de conformidad. De conformidad. De la conformidad del producto, ¿sí? Entonces, el producto es conforme de acuerdo a las características específicas que tú mismo indicas en la etiqueta, que tú mismo pues obviamente realizas para ese producto. La conformidad está de acuerdo a la etiqueta o a la norma que tú etiqueta, ¿sí? O a la norma que tú obviamente pues estás, a la normativa vigente, a la normativa, ¿correcto? La normativa vigente. Entonces, esa conformidad del producto está asociada específicamente a él. Miren, entonces, luego, cuando nosotros tenemos ello, vamos a tener, ustedes saben, pues obviamente, la producción de, es una planta que he planteado un caso para que ustedes lo realicen. Entonces, esta segunda unidad, ustedes deben tener en cuenta esta solución de casos. La siguiente semana les voy a traer un informe revisado que ustedes me han enviado, ¿sí? Para indicarles en qué deben mejorar. Ya pueden traer el mejor informe. El mejor informe para que ustedes lo vean, ¿correcto? Y a ustedes dicen, pues si este es el mejor informe, entonces debo mejorar. Si yo no lo tengo así, obviamente pues debo mejorar, ¿ya? La siguiente semana voy a traer el mejor informe que me presenten. Siempre deben presentarme hasta el domingo, como máximo, ¿ya? Como fecha máxima. Si no me presentan, yo no me voy a considerar en su nota, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esa característica, porque obviamente pues debemos ser así. Ahora, la teoría debe ir en función a la práctica. No pueden tener altas notas en práctica y bajas notas en teoría, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta también, ¿correcto? Porque si no, pues me dice que el ingeniero, ¿por qué les pone tan altas notas en práctica? ¿Sí? Les pone tan altas notas en práctica y en teoría están bajos. Entonces, no sé cómo están en teoría, pero ya me han indicado eso. O sea, no quiero, pues obviamente, que en la segunda unidad suceda eso. Esfuércense, estudien en la teoría también, para que la teoría vaya con la práctica. O quieren, pues obviamente, pues tener baja nota en práctica y baja nota en teoría también. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Entonces, para evitar eso, como les digo, voy a traer la siguiente semana el mejor informe, voy a elegir el mejor informe y les voy a revisar para todos, ¿ya? La primera unidad les he ayudado a todos, ¿sí? Y con lo que han asistido y con lo que han, obviamente, pues han presentado. No va a pasar eso en la segunda unidad, ¿sí? Así que, a partir de ahora, vamos a mejorar, ¿ya? Ahora, si hubieran salido bien en la teoría, bien, pues, pero no ha sido el caso, ¿ya?
Entonces, obviamente, nosotros vamos a tener este problemita que lo vamos a hacer utilizando el estudio de casos, ¿sí? Miren, Eco Banana S.A. enfrenta problemas de eficiencia en su producción de harina de banano. Entonces, lo que justo hacemos nosotros también en otros cursos, hacemos pues obviamente las premezclas. Entonces, vamos a tener un producto que es la harina, obviamente, pues de banano. Y hay que tener en cuenta aquí algo importante, ¿eh? Una cosa es harina y otra cosa es polvo. Es por eso que tu examen, por ejemplo, de otro curso que también llevan conmigo, lo puse respecto a las harinas, entre paréntesis puse el diámetro de partícula. Y ese diámetro de partícula no corresponde a una harina, pues. Entonces ya era falso, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿correcto? Ahora, actualmente el proceso de producción que inicia con 1000 kilogramos de banana fresco al día. Entonces, ¿el proceso es continuo o por lote? El proceso es continuo o por lote. Analicemos. ¿Qué dicen? A ver, profesor, agarrando su punto, ¿ya? ¿Dónde están? ¿Quién me responde? Por lote, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ya no solamente, porque a veces siento que me están preguntando. Porque dice al día. Ajá, sí. Si dijera por hora es continuo, se ingresa materia prima continuamente. En cambio, cuando dice al día es una cantidad general. O sea, el día produce 20.000 toneladas de tal cosa. No es como decir produjo 20 toneladas por cada hora. Eso es continuo. A ver, por eso les explico. Les explico respecto a ello, ¿sí? Porque hay mucha confusión en ese tema, ¿sí? Le he puesto para nosotros aclarar esa característica, ¿sí? Entonces nosotros decimos que tenemos 1000 kilogramos por día, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se convierte pues en lotes? Su compañero me dice, no, ingeniero, son 1000 kilogramos, lo que yo entiendo es 1000 kilogramos, lo proceso en un día. Es un flujo igual. Entonces, pero si yo tengo mi planta y lo hago de esta forma, acá hay una planta, entonces digo 1000 kilogramos por día. Entonces, estos 1000 kilogramos por día, ingeniero, 24 horas. Claro. O un turno de 8 horas. Entonces, ¿cuánto tendría aquí? Obviamente, ¿tendría cuánto? General. 125, ¿sí? 1000 entre 8, ¿cuánto es? Claro, esa era la distribución entre cada. Exacto, podría ser 125 kilogramos por hora. Ajá. Es un flujo igual. Sería una Ah, cantidad pero que se llama. no, ingeniero, es un... También. Dígame. Depende del contexto también. Exacto, Claro, exacto. usted lo toma como si fuese Exacto, porque yo digo, bueno, yo voy a procesar estos 125 kilogramos, voy a procesarlo en 1 hora y termino mi producción. Se convirtió obviamente en lote, ¿verdad? Claro. Entonces hay que tener en cuenta y hay que analizar esas características cuando me dan un problema o cuando yo planteo mi problema. Ahora, ¿qué me convendrá más a mí? ¿Procesar 1000 kilogramos por hora o por día o 125 kilogramos por hora? Cuando nosotros decimos por día, puede haber la confusión de que ¿cuánto es un día en planta? 24 horas, 12 horas, 8 horas, ¿cuánto es un día en planta? 8 horas. ¿Sí? 8 horas pero por turnos. Sí. Las plantas deben trabajar 3 turnos, Claro, 3. ¿correcto? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, genera un desperdicio del 20% equivalente a 200 kilogramos durante las etapas de pelado y corte manual, ¿sí? Corte manual. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta este nivel de pérdida representa una reducción significativa en el rendimiento de la materia prima, impactando directamente los márgenes de ganancia de la empresa. Ahora, miren, si nosotros tenemos un proceso de ¿qué dice? De pelado, ¿sí? De pelado, y este proceso tiene un 20%, ¿por qué? Porque esto es manual, y al ser manual, entonces va a tener ineficiencia. Ahora mira, ingeniero, ¿y cuánto es la eficiencia o el rendimiento respecto al mercado? ¿Cuánto es? ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo automatizo, puedo llegar a un 5%, puedo llegar a un 1% o a 3%, ¿a cuánto puedo llegar? Eso me va a convenir a mí automatizar cuánto voy a ahorrar en personal. Si yo, por ejemplo, aquí tengo 20 personas y de forma automática pues lo puedo hacer utilizando 2 programadores,
dos programadores, entonces más obviamente los equipos, ¿sí? Más los equipos, entonces los dos programadores tendrán un costo mayor o menor que 20 personas. El error, la eficiencia será mayor o menor. Entonces, esos análisis son los que ustedes deben ir realizando para la solución del problema. Luego dice, impactando directamente los márgenes de ganancia de la empresa. Entonces, la ganancia de la empresa está relacionada cuando nos hablan de los márgenes, ¿sí? El margen es igual. El margen es igual al costo, al precio de venta unitario del producto menos el costo unitario del producto, ¿sí? De esa forma te da un margen y es por eso que nosotros no optimizamos la cantidad que se vende, no optimizamos las unidades vendidas, porque si nosotros tenemos las unidades vendidas, porque nosotros tenemos un precio de venta unitario, que esto lo pone el mercado, eso no lo ponen ustedes, ¿sí? Eso no lo ponen ustedes, entonces esto es el mercado. Ahora, nosotros el mercado nos puede decir está 2 soles, pues obviamente, o 2 dólares, y el costo unitario, a mí me sale el costo unitario 2.50. Me sale 2.50, entonces, ¿qué es lo que por cada unidad vendida yo voy a tener un margen de menos 0.5? Pérdida. Voy a tener pérdida, ¿verdad? Entonces, y cuando nosotros optimizamos las unidades vendidas, estamos cometiendo este error quizás cuando nosotros hacemos y optimizamos unidades vendidas. Entonces, ahora, nosotros decimos, bueno, yo no voy a vender, pues, no lo voy a vender a 2 soles porque así indica el mercado, ¿sí? No lo voy a vender, entonces, lo voy a vender a 2.60, no te van a comprar, pues. No te van a comprar. Entonces, tienes dos opciones. Disminuir tus costos unitarios. Pero disminuir los costos unitarios es bien fácil decirlo, pero es bien difícil de realizarlo. Los costos unitarios vienen con la tecnología. Con la tecnología, o sea, las operaciones. Con las operaciones. Entonces hay que tener muy en cuenta esa característica fundamental. Esa característica fundamental. Entonces, hay que tener en cuenta que solo la tecnología, ahora la tecnología pues obviamente es la aplicación de las herramientas teóricas en la solución de un problema. ¿Cuál problema? Que tengo bajo margen. ¿Cuál problema? Que tengo pues obviamente decimos impactando directamente los márgenes de ganancia de la empresa y comprometiendo su competitividad en mercados internacionales. Claro que sí, por ejemplo, nosotros queremos exportar, por ejemplo, a Israel, por ejemplo, ¿sí? En Israel, obviamente, pues los brokers ya te indican a qué precio te pueden comprar. Por ejemplo, tú quiero que me pongas un producto a $2.10. Aquí yo te puedo pagar $2.10. Pero tú vas a tu proceso productivo y te resulta pues que aquí tu costo unitario es $2.10. Pero él dice, más no te puedo pagar. $2.10 te pago aquí. Obviamente pues en la aduana o te pago pues obviamente en el país. Aquí, $2.10. ¿Qué haces? Vas aquí, $2.10 también te cuesta tu costo unitario. Ahora, tú no vas a vender, pues no vas a venderlo porque no te resulta. Y muchas veces las empresas no exportan por ese motivo. No exportan por ese motivo, ¿por qué? Porque los costos, los precios de venta que ellos te asignan ya están dados por el mercado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la tecnología, ¿sí?, es la que aumenta el margen del producto, porque disminuye los costos fijos. Dos formas de aumentar el margen es aumentar el precio de venta o disminuyendo el costo unitario. El precio de venta no se puede aumentar, excepto que haya una sinergia, pues obviamente, o un fenómeno pues, que nos ayude a nosotros, pero no hay forma de
aumentar el precio de venta. Excepto que hay una sequía y, por ejemplo, Israel no produzca un producto que nosotros está en temporada aquí. El caso, muchas veces es el caso del café, el caso, pues, obviamente, de otros productos, por ejemplo, la granada, que no da en otros países con la eficiencia que tenemos nosotros. Entonces, allí aumenta el precio de venta. Pero cuando hay temporada, pues obviamente ya aumenta la oferta, ¿sí? Aumenta la oferta, ya excedió la demanda, ya no van a comprar. Y es por eso que nosotros debemos tener aquí continuidad. Continuidad. ¿Y qué es continuidad? Siempre producir, obviamente, ese producto. Cuando ustedes venden un producto y ya hay uno que está en el mercado y dice, bueno, pero ¿tú me aseguras que me vas a vender todo el año? Asegúrame que me vas a vender todo el año y tráeme, pues, obviamente, 1000 unidades. Porque si tú vas a vender solamente por esta temporada, que hay, pues, obviamente, materia prima disponible, entonces el siguiente mes o los siguientes 4 meses no vas a traer el producto. Entonces es por eso que muchas veces los clientes lo que hacen es comprar a la empresa que está posicionada en el mercado. Ahora, para nosotros posicionarnos en el mercado tenemos que hacer, pues, obviamente, todo un proyecto, ¿sí? Todo un proyecto, ¿sí? de inversión, entonces, para poder, pues, cubrir ello, ¿sí? Para poder cubrir ello. Entonces, miren, atentos aquí, vamos a continuar. Entonces, miren, ahora tenemos la fase de deshidratación, que es crucial para la producción de harina, consume 25% de los costos operativos totales. Entonces diremos, bueno, es un costo excesivo. Hay que ver la forma de eliminar, pues, obviamente, ese costo. Pero no puedes deshidratar, ¿sí? No puedes deshidratar si, obviamente, pues, no utilizas esa cantidad de energía. Con un gasto energético de 800 kWh por cada 1000 kilogramos de banano procesado. Esto resulta en un costo energético estimado de obviamente, pues, de $100 diarios en electricidad, que podría reducirse si se implementaran equipos más eficientes. Pero implementar equipos más eficientes es cambiar el equipo. Ahora, nosotros cuando cambiamos el equipo tenemos que tener en cuenta su valor de salvamento. Valor de salvamento. O algunos también dicen valor residual. Valor residual. Este valor residual, por ejemplo, vamos a poner el equipo de deshidratación, ¿sí? El equipo de deshidratación. Este equipo de deshidratación, acá tenemos que hacer todo por ejemplo, aquí, un diagrama de Ishikawa. ¿Sí? Un diagrama de Ishikawa. Entonces, este diagrama de Ishikawa, ¿sí? Me va a indicar a mí el problema. ¿Y cuál es el problema? La eficiencia de deshidratación. La eficiencia de deshidratación. ¿Sí? Deshidratación. Entonces, para cada uno de estos nosotros tenemos que tener en cuenta este diagrama de Ishikawa, y por eso es que en el punto, pues, obviamente, de recopilar los antecedentes es también realizar un diagrama de Ishikawa de los problemas que nosotros tenemos. Miren, ahora, ¿y cuál es el problema? La eficiencia de deshidratación. ¿A qué se debe la eficiencia de deshidratación? Quizás al tipo de corte que tiene, pues, obviamente, El área de transferencia. el área de transferencia, la densidad de carga, la temperatura a la que, obviamente, pues, está realizándose la deshidratación, la humedad, ¿sí? Ahí van a utilizar las 6 M's, pues, ¿sí? Los materiales, ¿sí? Los métodos, la maquinaria, el medio ambiente, ¿sí? La mano de obra. Entonces, porque puede que la mano de obra también, dígame, consúlteme nada más. Entonces, aquí tenemos, sin esta reducción,
los altos costos limitan la rentabilidad y dificultan la competitividad de la empresa en el mercado global, que exige precios más bajos y eficiencia energética. Este problema es el central, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos la economía circular, ¿sí? Y tenemos la matriz energética. La matriz energética. ¿Sí? La matriz energética. Y esta matriz energética nosotros tenemos que tener en cuenta respecto a la eficiencia en la energía. Luego tenemos el proceso de pelado y corte, es realizado de forma manual, lo cual requiere aproximadamente 5 horas de trabajo de 3 operarios, cada uno con un salario de $15 por hora, ¿sí? Lo que suma un costo diario de 225 de mano de obra. La falta de automatización de esta etapa no solo incrementa los costos laborales, sino que también contribuye a la pérdida del 20% de materia prima, lo que se había inicialmente. Entonces, la solución, diríamos hasta ahora, ya la solución sería pues automatizar, ¿verdad? La solución sería automatizar. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. La solución sería ya hasta el momento pues la automatización. Ahora, automatizar esta fase podría reducir el tiempo de trabajo a 2 horas, ¿sí? Ahorrando un estimado de $125 diarios en salario y disminuyendo el desperdicio de la materia prima a un 10%. Entonces ya nos están dando la posible solución a este problema, ¿sí? Pero tiene que tener un análisis pues detallado de todo lo que estamos teniendo aquí. Con el objetivo de optimizar el proceso, la empresa plantea reducir el desperdicio de banano a un 10% y el consumo energético de deshidratación en un 15%, lo que equivale a 680 kWh por cada 1000 kilogramos de banano procesado, y representaría un ahorro de 15 diarios en electricidad. Estas mejoras, si se implementan, permitirán a la empresa un ahorro total diario de $150 entre mano de obra y energía, mejorando considerablemente los costos operativos y el rendimiento de producción. Ustedes tienen que hacer, pues obviamente, respecto a este análisis, un análisis cualitativo detallado, incluyendo los costos de inversión en maquinaria para automatización, porque no solamente es realizar la automatización, sino que también necesitamos quizás una casa de fuerza, por ejemplo, ¿sí? Una casa de fuerza. Entonces, una casa de fuerza pues para el proceso de automatización, ¿sí? Para los equipos sobre todo, proceso de automatización. ¿Correcto? Entonces, sobre todo para los equipos, para los nuevos equipos, porque vamos a tener que tener nuevos equipos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que es esencial determinar el tiempo de retorno de la inversión con una inversión inicial estimada de $30.000 en tecnologías de corte y monitoreo de deshidratación. Se espera que la empresa Ecobanana alcance un retorno en un plazo de aproximadamente 6 meses. Miren, y esto de aquí ya entramos a los indicadores respecto a lo que vamos a analizar. Entonces, los indicadores vamos a tener, primero, vamos a tener la tasa de retorno de la inversión, ¿sí? La tasa interna de retorno. Vamos a tener también el valor actual neto. Vamos a tener el periodo de recuperación de la inversión. Y esto es fundamental en un contexto cambiante. Esto de aquí es fundamental en países como el nuestro, por ejemplo, que, bueno, ya ahora casi ha disminuido ello, pero hubo un tiempo que cada 8 días me parece que teníamos un presidente, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea, teníamos, ahora, claro, también, sí, hubo, exacto. Vamos a tener aquí, miren, este periodo de recuperación de la inversión. Este periodo de recuperación de la inversión, a nosotros como empresa, nosotros como inversionistas, dice, bueno, yo quiero recuperarlo máximo en un mes, ¿correcto? O máximo en un año, máximo quiero recuperarlo pues en 5 años, en 10 años, depende
Ahora, por ejemplo, si ustedes ven un contexto político como el peruano, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que deberían recuperar su inversión? 25, 30 años. Es un año. Depende de la cantidad también. Pues en mayo también depende de la cantidad. ¿Cómo así? A ver, coméntame. Porque si va a recuperar, por ejemplo, no sé, $10,000, pues no lo va a hacer en un año. Va a ser 2, 3, hasta 5 años. No, pero por ejemplo, una inversión, por ejemplo, para una planta es $1 millón. Puede ser 5, 10 años. A ver, a lo que voy, justo ahí, vamos a poner un periodo de recuperación de la inversión para una inversión inicial de $1 millón, ¿ya? ¿En qué tiempo ustedes creen que se podría recuperar ello? 1 millón, sí, $1 millón. Un año. ¿Un año? 5 años. 5 años. Depende de qué empresa sea. Exacto, también tiene mucho que ver eso. Si es una empresa industrial, puede ser, por ejemplo, si es una empresa minera, pues obviamente vamos a tener pues concesiones ya mineras, ¿sí? De 10 años, de 15 años. Entonces, pero nosotros estamos en el rubro agroindustrial. Entonces, muchas veces, obviamente, teníamos 5 años, ¿sí? Inclusive a veces como máximo 10 años, ¿sí? Pero hoy en día no. Hoy en día no, ¿por qué? Porque hay mucha volatilidad, mucha inestabilidad política, mucha inestabilidad económica. Entonces lo que buscan los inversionistas actualmente, y es por eso que hay fuga de capitales, pues. Y es por eso que no hay inversión en los países. Bueno, yo quiero recuperar, por toda esta inestabilidad política, como máximo en 2 años. Y hacen todo el análisis para recuperar una inversión en 2 años. Entonces, y ahora, regresamos. ¿Quién es el que nos da alto margen? Esta tecnología. Entonces tenemos que tener una mayor inversión inicial. Entonces cuando nosotros tenemos ello, obviamente pues el proyecto no es factible. Y cuando el proyecto no es factible, teniendo en cuenta este periodo de recuperación de la inversión, entonces no se ejecuta. Puede ser factible en todos los demás componentes, en la tasa interna de retorno, en el valor actual neto, pero aquí no. Y al final, sí, los accionistas son los que deciden invertir o no. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay un análisis cuantitativo, estricto en los procesos, en los costos, en los ingresos, y hay un análisis cualitativo. Y ese análisis cualitativo está, por ejemplo, la parte social. Cuando, por ejemplo, el proyecto Tía María, pues obviamente se iba a ejecutar, los pobladores pues hicieron huelga y todo lo demás, ¿sí? Entonces, no permitieron pues que el proyecto se ejecute, a pesar que los indicadores pues los indicadores financieros estaban pues bastante buenos. Entonces, luego, usted como gerente de proyectos es requerido para brindar soluciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo, en base a esta información. Ahora, esta de aquí, corto, mediano y largo plazo, tiene que estar asociado a la estrategia que ustedes van a plantear. Y ahí es cada uno de ustedes, cada grupo, entonces plantea. Yo, por ejemplo, voy a recuperar en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, en 10 años. Yo voy a asumir pues estas estrategias, voy a hacer sinergia con la población, voy a analizar toda la parte pues cualitativa, ¿sí? Voy a mejorar el proceso. Alguien puede decir, bueno, yo me voy a enfocar específicamente en el proceso, en la tecnología. Entonces, sin importar obviamente la parte social, que puede darse el caso, ¿sí? Puede darse el caso que una empresa pues implemente condiciones de tecnología fuertes. Entonces, ¿esto qué va a involucrar? Menos residuos. La tecnología se hace justamente para la eficiencia. Y la eficiencia, ¿qué genera? Menos residuos. Entonces yo impongo o realizo en mi empresa una alta eficiencia tecnológica, generar menos residuos. Entonces, al generar menos residuos, no voy a tener problemas pues con la sociedad. Pero alguien puede decir, bueno, yo aparte que voy a implementar políticas sostenibles, voy a hacer obviamente pues una sinergia con la población.
voy a capacitarlos, voy a pues a darle la importancia que ellos pues obviamente se merecen, porque estoy haciendo una explotación, una empresa en su comunidad. Entonces voy a hacer sinergia con la población. Entonces son diferentes pues aspectos que ustedes pueden considerar. Ahora, en base a la información obtenida, desarrollen dichas estrategias para el análisis de proyecto de la producción de harina de banano. Ahora, ustedes lo pueden hacer, si es que ya lo están avanzando, también para su producto que están elaborando. ¿Sí? Ya estamos ¿estamos semana 8? Sí, ¿verdad? 2 meses prácticamente. Ya deben tener pues un avance de su producto. Yo no lo voy a revisar, obviamente, porque no lo reviso por de teoría, pero sí sería bueno que ustedes vayan avanzando. ¿Sí? Entonces, ahora sí, agrúpense por favor y quiero ver su avance. ¿Ya?